La pantalla de un teléfono puede parecer una cosa pequeña. Un rectángulo de luz en medio de una habitación oscura. Un objeto cotidiano que dejamos sobre la mesa, que miramos sin pensar, que desbloqueamos 100 veces al día. Pero en algunas historias, ese rectángulo de luz termina siendo más importante que una declaración, más importante que una coartada y, a veces, más importante que la propia escena del crimen. Porque un teléfono recuerda. Aunque alguien borre mensajes, aunque alguien apague la ubicación, aunque alguien crea que una conversación desaparece cuando se elimina de una pantalla, el teléfono conserva tiempos, movimientos, silencios. Y en esta historia, todo empezó por una palabra que millones de personas ven cada día sin darle importancia. ¿Visto? Vale, vamos a ponerlo en contexto. Porque esta es una de esas historias que al principio parecen una desaparición normal dentro de lo terrible que puede ser una desaparición. Una chica joven que no llega a casa. Una familia que empieza llamando, luego escribiendo, luego insistiendo. Amigos que piensan que quizás se ha quedado dormida, que quizás se le acabó la batería, que quizá discutió con alguien y necesita espacio. Al principio siempre hay excusas razonables. La mente humana se protege así. Antes de imaginar lo peor, fabrica explicaciones pequeñas, domésticas, casi tranquilizadoras. Pero el problema es que en algunos casos esas explicaciones se van cayendo una detrás de otra, hasta que solo queda una pregunta muy fría. Si nadie sabe dónde está, ¿quién fue la última persona que la vio? La protagonista de esta historia se llamaba Clara. Tenía 29 años, trabajaba como administrativa en una clínica privada y vivía en un barrio tranquilo, de esos donde las tiendas cierran temprano. Las persianas suenan a la misma hora y los vecinos creen conocer la rutina de todos. Clara no era una persona famosa, no tenía enemigos evidentes, no estaba metida en ningún círculo extraño. Era, según quienes la conocían, una mujer reservada, puntual, de esas que avisaban si iban a llegar tarde y que contestaban los mensajes aunque fuera con una sola palabra. Esto es importante. Porque cuando alguien cambia de comportamiento de golpe, no siempre es casualidad. A veces es cansancio, a veces es estrés, a veces es una discusión. Pero a veces es una señal. La última semana antes de desaparecer, Clara había estado rara. No rara de una forma espectacular, no como en una película donde todo se vuelve evidente desde la primera escena. Rara de esa forma que solo se entiende después, cuando la gente vuelve atrás y empieza a recordar detalles que en su momento parecían normales. Una compañera contó que Clara había dejado de comer con ellas en el descanso. Una amiga recordó que le había escrito varias veces y Clara respondía tarde, con frases cortas. Su madre dijo que la última vez que hablaron por teléfono notó su voz aparada, como si estuviera midiendo cada palabra. Y un vecino, al que casi nadie escuchó al principio, dijo que 2 noches antes de la desaparición oyó una discusión en el descansillo. No pudo distinguir frases completas. Solo una voz masculina alterada y una puerta cerrándose con demasiada fuerza. Aquí entra Martín. Martín era la expareja de Clara, aunque esa palabra, expareja, no siempre describe bien lo que pasa entre dos personas cuando la relación ha terminado en teoría, pero no en la práctica. Habían estado juntos casi 4 años. Vivieron un tiempo en el mismo piso. Se separaron 6 meses antes, pero seguían viéndose. A veces para hablar de cosas pendientes, a veces porque Martín decía que quería recuperar la relación, a veces porque Clara todavía tenía algunas pertenencias en el apartamento que habían compartido. Según los amigos de Clara, ella quería cerrar esa etapa. Según algunos conocidos de Martín, él no aceptaba del todo que se hubiera terminado. Y aquí ya tenemos una tensión que no hace falta exagerar. Una persona que quiere irse. Otra que quiere retenerla. 2 versiones distintas de una misma ruptura. La tarde del viernes, Clara salió del trabajo a las 7:12.
Eso se sabe porque el sistema de fichaje de la clínica registró su salida y porque una cámara del aparcamiento la grabó caminando hacia la calle con el bolso al hombro y el móvil en la mano. Llevaba un abrigo oscuro, zapatillas blancas y una carpeta azul. Ese detalle de la carpeta también importa, porque más tarde nadie sabría decir dónde acabó. A las 7:22 mandó un mensaje a su madre diciendo que pasaría el domingo a comer. A las 7:39 respondió a una amiga que esa noche no iba a salir, que estaba cansada. A las 8:05, su teléfono se conectó a la red wifi de un café cerca de la estación. Allí pidió un té y estuvo sentada unos 20 minutos. La camarera la recordaría después porque Clara parecía nerviosa. Miraba mucho hacia la ventana y no terminó la bebida. A las 8:32, Clara recibió una llamada de Martín. La llamada duró 4 minutos y 46 segundos. No sabemos qué se dijeron. No hay grabación. No hay testigo. Pero después de esa llamada, Clara escribió a su amiga una frase que con el tiempo se volvería inquietante. Dijo que tenía que resolver algo y que luego hablarían. Nada más. Resolver algo. Dos palabras que parecen normales cuando se escriben sin contexto y que se vuelven pesadas cuando la persona que las escribió desaparece esa misma noche. Martín declaró más tarde que Clara fue a verlo por voluntad propia. Dijo que ella quería recoger unas cajas con ropa y libros que todavía estaban en su piso. Dijo que llegaron alrededor de las 9, que hablaron tranquilos, que no discutieron, que ella se marchó a las 10:15. Según su versión, Clara estaba cansada pero bien. Incluso dijo que la acompañó hasta la puerta, que la vio bajar las escaleras y que después él se quedó en casa viendo una serie. Hasta ahí, una historia simple. Clara salió del trabajo, pasó por un café, recibió una llamada, fue al piso de su expareja, recogió sus cosas y se marchó. El problema es que ninguna cámara volvió a grabarla saliendo del edificio. Y aquí empieza el problema. El edificio donde vivía Martín tenía 2 accesos. Uno por la entrada principal, con una cámara instalada por la comunidad, y otro por el garaje, con una cámara más antigua que a veces fallaba. La cámara principal grabó a Clara entrando a las 8:58. Se la ve claramente, con el abrigo oscuro y la carpeta azul. No hay duda. Pero entre las 9 de la noche y la 1 de la madrugada, esa misma cámara no la registra saliendo. Ni por la puerta principal, ni acompañada, ni sola, ni con cajas, ni sin cajas. La cámara del garaje, según dijo el administrador, llevaba varios días con problemas y no había guardado imágenes de esa franja horaria. Una mala suerte demasiado conveniente, diría alguien después. Pero en ese momento la policía todavía no hablaba de crimen. Hablaba de desaparición voluntaria posible. Y esa etiqueta, desaparición voluntaria, retrasó muchas cosas. Porque Clara era adulta. Porque no había señales de violencia visibles. Porque Martín parecía colaborador. Porque la familia, aunque preocupada, no podía demostrar que hubiera pasado algo dentro del piso. Esa es una parte incómoda de muchas investigaciones. Al principio, las autoridades no trabajan con el miedo de la familia, trabajan con evidencias. Y si las evidencias no están claras, el tiempo empieza a correr en contra de todos. Su madre llamó por primera vez a la policía el sábado por la mañana, después de pasar la noche intentando contactar con ella. El teléfono de Clara sonaba, pero nadie contestaba. A ratos parecía apagado. A ratos entraban los mensajes. Y entonces apareció el detalle que daría título a esta historia. El último visto de Clara en una aplicación de mensajería marcaba las 2:17 de la madrugada. Esto, al principio, confundió a todos. Si Clara se había marchado del piso de Martín a las 10:15, como él decía, ¿por qué su teléfono aparecía activo a las 2:17? Podría haber estado en cualquier sitio.
Podría haber llegado a casa y no haber avisado. Podría haber estado con otra persona. Podría haber decidido desconectar. Esa fue, de hecho, la primera interpretación. Pero su madre insistía en algo muy concreto. Clara jamás dejaba sin responder un mensaje familiar urgente. Y aquella madrugada, cuando su madre le escribió varias veces preguntando si estaba bien, los mensajes no aparecieron como leídos. Solo uno, enviado a la 1:59, terminó marcándose como visto a las 2:17. Uno solo. Después, nada. Quedaos con este dato. Un único mensaje leído. No una conversación. No varias respuestas. No actividad normal. Solo un mensaje que cambia de estado en plena madrugada, cuando Clara ya llevaba horas desaparecida. Y lo más extraño era el contenido. Su madre había escrito algo sencillo, algo que cualquier hija habría respondido en segundos si estuviera bien. Le preguntó si había llegado a casa. A las 2:17, ese mensaje fue visto. Pero Clara no contestó. Aquí es donde uno de nosotros se preguntaría algo muy básico. Si Clara leyó ese mensaje, ¿por qué no respondió? Y si no fue Clara quien lo leyó, entonces ¿quién tenía su teléfono? La investigación avanzó al principio con lentitud. El sábado por la tarde, 2 agentes fueron al piso de Martín. Él abrió la puerta con aparente tranquilidad. Dijo que no sabía dónde estaba Clara, que estaba preocupado, que también le había escrito. Enseñó su teléfono. Había mensajes enviados esa misma mañana, preguntándole si estaba bien, diciéndole que su madre lo estaba llamando, pidiéndole que contestara. A primera vista, esos mensajes lo hacían parecer un exnovio preocupado. Pero cuando se miran después, con todo lo que se supo más tarde, tenían otro sabor. Eran mensajes escritos para ser vistos por alguien más. Mensajes que no buscaban respuesta, sino construir una imagen. Martín permitió que los agentes entraran. El salón estaba ordenado. Había 2 cajas cerca de la puerta, supuestamente con cosas de Clara. Ropa, algunos libros, una lámpara pequeña, una taza. Él dijo que Clara había decidido no llevárselas todas porque se hizo tarde. Dijo que se marchó con la carpeta azul y poco más. Pero la carpeta azul no apareció en casa de Clara. Tampoco en el coche de Martín. Tampoco en el portal. Y sin embargo, en la grabación de entrada, Clara la llevaba en la mano. Es una de esas cosas que parecen menores, casi ridículas frente a una desaparición. Una carpeta. Papel. Plástico azul. Pero los crímenes imperfectos suelen romperse por cosas así. No por grandes confesiones, sino por objetos que no encajan. Los agentes no hicieron un registro profundo aquella primera visita. Miraron, preguntaron, tomaron nota. Martín repitió su versión varias veces y no se contradijo en lo esencial. Pero sí hubo algo. Algo pequeño. Dijo que Clara se había ido alrededor de las 10:15 porque miró el reloj de la cocina. Más tarde, en otra declaración, dijo que lo sabía porque la serie que estaba viendo acababa de empezar. Después, cuando le preguntaron por el título de la serie, dudó. No era una contradicción enorme. No era suficiente para detener a nadie. Pero era la primera grieta en una coartada que él presentaba como limpia. Mientras tanto, la familia de Clara empezó a reconstruir la noche por su cuenta. Llamaron a amigas, a compañeros, a vecinos. Revisaron redes sociales. Preguntaron en el café. Buscaron cámaras privadas en tiendas cercanas. Y ahí apareció otro punto extraño. A las 10:39, una cámara de una gasolinera a 4 kilómetros del edificio grabó el coche de Martín pasando por una avenida en dirección contraria a su casa.
La imagen no era perfecta, pero la matrícula coincidía. Él no mencionó esa salida en su primera declaración. Cuando se le preguntó, dijo que había ido a comprar tabaco después de que Clara se marchara. Pero no compró tabaco en esa gasolinera. No entró en la tienda. No cargó combustible. Solo pasó por delante. La pregunta es, ¿a dónde iba? En ese momento todavía no había cuerpo, no había concesión, no había una escena clara. Había una mujer desaparecida, un exnovio que decía haberla visto marcharse, una cámara que la mostrara entrando pero no saliendo, un teléfono activo a las 2:17 y un coche moviéndose de noche sin explicación convincente. Para cualquier investigador con experiencia, eso ya no era una simple desaparición. Pero las investigaciones no siempre se mueven al ritmo que exige la intuición. Hace falta pedir registros, revisar antenas, solicitar autorizaciones, entrevistar de nuevo, comprobar horarios. Y mientras todo eso ocurre, las primeras horas se pierden. El domingo, Clara no apareció a comer en casa de su madre. Ese fue el momento en que la familia dejó de decir estamos preocupados y empezó a decir algo le ha pasado. La mesa estaba puesta. Habían cocinado lo que a Clara le gustaba. El teléfono seguía sin respuesta. A media tarde, una amiga publicó una foto suya en redes pidiendo ayuda. En pocas horas, el rostro de Clara empezó a circular por grupos de vecinos, perfiles locales, páginas de personas desaparecidas. La presión pública creció. Y con esa presión, la policía volvió al edificio de Martín. Esta vez hablaron con más vecinos. Una mujer del tercer piso dijo que alrededor de las 11 de la noche escuchó golpes sordos. No gritos, no una pelea clara. Golpes. Como si alguien arrastrara algo pesado o moviera muebles. No lo denunció porque pensó que era una mudanza, y porque todos, alguna vez, escuchamos cosas raras en un edificio y decidimos no meternos. Otro vecino dijo que vio a Martín en el garaje cerca de medianoche. Estaba junto a su coche, con el maletero abierto. Martín, según el vecino, parecía nervioso. Cuando el vecino le saludó, él cerró el maletero de golpe y dijo que estaba ordenando unas cosas. Esto todavía no era una prueba definitiva, pero ya no sonaba bien. Nada sonaba bien. Vamos a detenernos un momento en Martín, porque los casos así no se entienden si solo miramos la noche de la desaparición. Hay que mirar lo que venía antes. Según amigos de Clara, la relación había sido intensa desde el principio. Al principio, Martín parecía atento, protector, encantador. Luego empezaron los celos. Preguntas sobre con quién hablaba, por qué tardaba en responder, por qué se arreglaba para ir al trabajo. Clara había restado importancia a muchas cosas. Decía que era inseguridad, que él estaba pasando una mala época, que no siempre era así. Esa frase, no siempre era así, aparece demasiado en historias donde alguien intenta justificar comportamientos que le hacen daño. No porque la víctima sea ingenua, sino porque el abuso rara vez se presenta entero desde el primer día. Llega en capas. Una disculpa después de una discusión. Un gesto bonito después de un insulto. Una promesa después de un empujón emocional. Meses antes, Clara había contado a una amiga que Martín le revisaba el móvil. No siempre, pero lo suficiente como para que ella cambiara contraseñas. También le dijo que él sabía mirar su última conexión y que se enfadaba si aparecía en línea y no la respondía. Esto es importante por el símbolo de esta historia. El último visto no era solo un dato técnico. Era parte de la dinámica entre ellos. Para Martín, según quienes lo conocían, la actividad del teléfono era una forma de control. Saber si Clara estaba conectada. Saber si respondía. Saber si lo ignoraba. Y quizá por eso, cuando la desaparición ocurrió,
El error no vino de una huella en el suelo ni de una mancha visible. Vino de una costumbre. De mirar un teléfono como si todavía le perteneciera. El lunes por la mañana, los investigadores pidieron los datos de geolocalización asociados al móvil de Clara. No fue inmediato, pero los primeros registros mostraron algo inquietante. Después de entrar en el edificio de Martín, el teléfono permaneció cerca de esa zona durante varias horas. A las 2:17, coincidiendo con el último visto, el dispositivo se conectó brevemente a una antena que cubría el área del edificio y parte del garaje. Después, alrededor de las 2:29, la señal se desplazó hacia el oeste. No como una persona caminando, como un vehículo. La conexión fue saltando de antena en antena durante casi 30 minutos, hasta perderse cerca de una carretera secundaria. Cuando confrontaron a Martín con esto, su versión cambió un poco. No mucho. Solo lo suficiente para mostrar que estaba adaptando la historia. Dijo que Clara quizá había olvidado el móvil en su casa y que él no se dio cuenta hasta más tarde. Dijo que pudo haberlo cogido para llevárselo, pero que luego no recordaba bien. Dijo que estaba nervioso, que no había dormido, que la presión de la familia le hacía confundirse. Pero esa explicación abría más preguntas de las que cerraba. Si Clara había olvidado el móvil, ¿cómo se había marchado sin él cuando todos sabían que jamás lo soltaba? Si Martín lo encontró más tarde, ¿por qué no llamó de inmediato a su madre? Si lo llevó en coche, ¿por qué no lo entregó a la policía? Y sobre todo, ¿por qué el mensaje de la madre fue visto antes de que el teléfono empezara a moverse? El detalle mínimo estaba ahí. Alguien desbloqueó o activó el teléfono de Clara a las 2:17. Alguien vio el mensaje. Alguien decidió no responder. Y pocos minutos después, ese mismo teléfono salió de la zona del edificio. No hacía falta imaginar todavía qué había pasado con Clara para entender una cosa. La versión de Martín ya no podía ser cierta tal como él la había contado. Pero las coartadas no se derrumban siempre de golpe. A veces se van agrietando en silencio, y quien las construyó intenta tapar cada grieta con una mentira nueva. Martín empezó a decir que no recordaba ciertos horarios. Que quizás salió a conducir para despejarse. Que Clara estaba enfadada y no quería que nadie supiera dónde iba. Que tal vez ella misma le pidió que no dijera nada. Esa última frase encendió una alarma. Porque cuando alguien desaparece y la última persona que la vio empieza a hablar de secretos que no puede demostrar, la historia deja de ser una explicación y se convierte en una defensa. Mientras tanto, los padres de Clara vivían dentro de una espera insoportable. Su madre no dejaba de mirar el teléfono. Revisaba la conversación una y otra vez, como si una respuesta pudiera aparecer tarde. Como si el visto de las 2:17 fuera a transformarse de pronto en un estoy bien. Su padre, más silencioso, recorría la ciudad con una foto impresa, preguntando en comercios, estaciones, bares. Hay algo profundamente cruel en esas búsquedas. La familia se mueve porque quedarse quieta duele demasiado, pero cada lugar donde nadie la ha visto confirma un poco más el miedo. El martes, la policía obtuvo una autorización para revisar con más detalle el piso de Martín. Para entonces él ya no parecía tan tranquilo. Cooperaba, sí, pero con una tensión distinta. Contestaba demasiado rápido a algunas preguntas y demasiado lento a otras. En el salón, los investigadores encontraron señales de limpieza reciente. No una limpieza normal de fin de semana. Una limpieza intensa en una zona concreta del suelo, cerca del pasillo. También notaron que una alfombra que aparecía en fotografías antiguas del piso ya no estaba. Martín dijo que la había tirado semanas antes porque estaba vieja. Pero un vecino recordaba haber visto una alfombra enrollada junto al ascensor la madrugada del sábado. No pudo asegurar la hora exacta. No pudo asegurar que fuera la misma. Pero otra vez,
algo no encajaba. En la cocina, un agente vio el reloj que Martín había mencionado. El reloj de pared estaba parado. Marcaba las 7:40. Martín dijo que se había quedado sin pila hacía días. Entonces, ¿cómo había mirado ese reloj para saber que Clara se fue a las 10:15? Él respondió que quizá había mirado el del microondas. Pero el microondas estaba desenchufado. Dijo entonces que tal vez miró el móvil. Pero si miró el móvil, ¿por qué había mencionado el reloj de la cocina? Esta fue una contradicción pequeña, casi absurda. Pero las contradicciones pequeñas tienen una fuerza especial, porque no parecen preparadas. Salen del cuerpo. Salen de la memoria falsa intentando parecer memoria real. Aquí conviene decir algo con cuidado. Una contradicción no convierte automáticamente a alguien en culpable. La gente se confunde. La gente recuerda mal. La presión altera la memoria. Pero cuando una contradicción aparece junto a un teléfono que se mueve de noche, junto a una cámara que no registra una salida, junto a un coche que circula sin explicación, junto a una limpieza reciente y una alfombra desaparecida, entonces ya no estamos ante una confusión aislada. Estamos ante un patrón. Y en los crímenes imperfectos, el patrón suele ser el verdadero enemigo del culpable. A partir de ahí, la investigación empezó a mirar menos lo que Martín decía y más lo que las cosas decían por él. El móvil de Clara, el coche, las cámaras, las antenas, los vecinos, los objetos ausentes. Todo hablaba en voz baja. El trabajo era ordenar esas voces. La noche del viernes dejó de ser una línea sencilla y se convirtió en un mapa lleno de huecos. Clara entra al edificio. Martín dice que sale. La cámara no la ve. Hay ruidos. Hay movimiento en el garaje. El coche aparece en una avenida. El teléfono lee un mensaje de la madre. El teléfono se desplaza. La señal se pierde. Y en medio de todo eso, una carpeta azul desaparece como si nunca hubiera existido. La carpeta azul empezó a obsesionar a una de las investigadoras. No porque fuera el objeto más dramático, sino porque era el más difícil de explicar. Si Clara se marchó, debió llevársela. Si se fue sin ella, debía estar en el piso. Si Martín la tiró, ¿por qué? Dentro, según la clínica, Clara llevaba documentos de trabajo sin demasiado valor para nadie más. Horarios, formularios, anotaciones internas. Nada que justificara un robo. Nada que explicara una huida. Entonces la carpeta no importaba por lo que contenía, sino por lo que demostraba. Demostraba continuidad. Clara entró con ella. Luego desapareció. Igual que Clara. Esa semana, los investigadores ampliaron el radio de búsqueda hacia la zona donde el teléfono había perdido señal. Era una carretera secundaria que conectaba con terrenos abiertos, pequeñas naves industriales y caminos de servicio. No era un bosque cerrado, no era un lugar remoto de película, pero sí una zona lo bastante vacía por la noche como para que alguien pudiera detenerse sin llamar la atención. Se revisaron cámaras de tráfico, entradas de polígonos, estaciones de servicio, peajes cercanos. Y entonces apareció una imagen borrosa, casi inútil al principio, pero suficiente para abrir una nueva línea. A las 2:46 de la madrugada, un coche compatible con el de Martín pasó cerca de un camino agrícola. Las cámaras no captaron la matrícula completa. Pero el modelo, el color y una pequeña pegatina en la parte trasera coincidían. Martín negó haber estado allí. Dijo que nunca usaba esa carretera. Después dijo que quizá pasó por allí una vez, semanas antes. Después dijo que no recordaba. Cada vez que le enseñaban un dato nuevo, su memoria cambiaba de forma. Y eso, para los investigadores, era revelador.
Una persona inocente puede olvidar, puede dudar, puede estar asustada. Pero una persona que ajusta su relato exactamente al tamaño de la prueba suele estar haciendo otra cosa. No recuerda. Calcule. La presión sobre él aumentó. Los medios locales empezaron a hablar del caso. La familia de Clara pidió ayuda públicamente. En redes, miles de personas compartían su foto. Y en medio de ese ruido, Martín cometió otro error. Dio una entrevista breve a un reportero que lo esperaba cerca del edificio. Quiso mostrarse sereno, incluso dolido. Dijo que Clara necesitaba espacio, que ella a veces se aislaba, que no era justo que todos lo miraran a él. Pero al final, cuando el periodista le preguntó qué le diría si Clara pudiera verlo, Martín respondió con una frase que heló a quienes la escucharon después. Dijo que esperaba que hubiera encontrado paz. No dijo que volviera. No dijo que contestara. No dijo que estuviera bien. Dijo paz. A veces una palabra no prueba nada. Y al mismo tiempo, una palabra revela demasiado. La familia lo interpretó como una señal terrible. Los investigadores no podían detenerlo por una frase, pero la añadieron a una lista que cada vez era más larga. El último visto. La cámara. El coche. La alfombra. El reloj parado. La carpeta azul. La carretera secundaria. Y ahora, esa forma extraña de hablar de una mujer que, oficialmente, seguía desaparecida. Esa noche, la madre de Clara volvió a mirar la conversación. Había algo que no podía soltar. El mensaje visto a las 2:17. Lo había contado muchas veces, pero al repetirlo notó un detalle. Antes de ese mensaje, ella había enviado otros dos. Uno a la 1:11. Otro a la 1:34. Ninguno se marcó como visto al principio. El de la 1:59 sí. ¿Por qué se ignoró los anteriores? ¿Por qué alguien abriría la conversación justo en ese momento? ¿Qué estará buscando? Entonces recordó que en ese último mensaje ella había escrito una frase distinta. No solo preguntó si Clara había llegado. También escribió que si estaba con Martín, le dijera que ella iba a llamar a la policía. Ese mensaje fue el que alguien vio. Y si alguien lo vio a las 2:17, quizá no estaba revisando el teléfono por curiosidad. Quizá estaba vigilando el riesgo. Quizá quería saber cuánto sabía la familia. Quizá quería medir cuánto tiempo le quedaba antes de que todo se le viniera encima. A la mañana siguiente, los investigadores volvieron a interrogar a Martín. Esta vez el tono fue distinto. Ya no era una conversación abierta. Era una confrontación metódica. Le preguntaron por el mensaje de la madre. Le preguntaron por el teléfono. Le preguntaron por el coche. Le preguntaron por la alfombra. Le preguntaron por el reloj. Él empezó negando. Luego matizando. Luego irritándose. Dijo que todos querían culparlo porque era el ex. Dijo que Clara tenía otros problemas. Dijo que nadie conocía realmente a Clara como él. Esa frase, nadie la conocía como yo, también pesa. Porque puede sonar a amor, pero en ciertos contextos suena a posesión. Cuando le preguntaron por qué el móvil de Clara había marcado actividad a las 2:17 mientras, supuestamente ella ya no estaba con él, Martín bajó la mirada por primera vez. Dijo que no sabía. Que quizá ella volvió. Que quizá dejó el móvil y regresó a buscarlo. Pero si Clara volvió al edificio después de marcharse, la cámara debería haberla grabado entrando otra vez. No había ninguna imagen. Entonces dijo que quizá la cámara falló. Pero la cámara no falló. Grabó a vecinos, repartidores, un taxi pasando al fondo. Grabó todo.
todo menos la salida de Clara. Y esa ausencia era ya una presencia enorme. La policía empezó a sospechar que Clara nunca salió viva del piso. Pero sospechar no bastaba. Necesitaban encontrarla. Necesitaban ubicar el teléfono. Necesitaban una prueba física que uniera la noche, el coche y el lugar donde la señal se había perdido. El problema era que Martín había tenido tiempo. Tiempo para limpiar. Tiempo para mover objetos. Tiempo para ensayar versiones. Tiempo para mirar a la familia a los ojos y fingir preocupación. Y aún así, había cometido errores. Porque nadie controla todos los detalles. Nadie piensa en todas las cámaras, todas las antenas, todos los vecinos, todas las palabras. Nadie recuerda que un reloj parado puede traicionar una hora inventada. Nadie imagina que un último visto puede convertirse en una grieta irreversible. La búsqueda en la carretera secundaria se intensificó. Voluntarios y agentes recorrieron cunetas, terrenos cercanos, zonas de maleza baja. Perros especializados marcaron interés en un tramo próximo a un viejo acceso agrícola, pero al principio no se encontró nada concluyente. La lluvia de esos días complicaba el rastreo. El barro borraba unas cosas y revelaba otras. En uno de los caminos, un agente encontró marcas de neumáticos que podían corresponder a muchos vehículos, pero una de ellas tenía una irregularidad, una especie de corte en el dibujo. Cuando revisaron el coche de Martín, una rueda trasera presentaba un desgaste similar. De nuevo, no era una prueba definitiva por sí sola. Pero el mapa seguía llenándose. En el maletero del coche, a simple vista, no había nada. Martín lo había limpiado. Demasiado. El olor a producto químico era evidente. Él dijo que se le había derramado una garrafa de limpiador días antes. Los investigadores tomaron muestras. Levantaron revestimientos. Revisaron juntas. En una esquina, casi oculta bajo una pieza de plástico, encontraron una fibra azul. Una fibra diminuta. Podía venir de muchas cosas. Pero cuando la compararon con fotografías de la carpeta que Clara llevaba aquella noche, el color parecía compatible. No bastaba para cerrar el caso, pero bastaba para hacer otra pregunta. ¿Qué hacía una fibra azul en el maletero de Martín si Clara, según él, se había ido caminando con esa carpeta en la mano? Ahí es donde todo lo que parecía confuso empieza a apuntar en una dirección. No de forma limpia todavía. No de forma completa. Pero sí con esa sensación de que la historia verdadera está debajo de la versión oficial, empujando para salir. La versión de Martín decía que Clara salió del edificio. La cámara decía que no. Martín decía que se quedó en casa. Su coche decía que se movió. Martín decía que no sabía nada del teléfono. El último visto decía que alguien lo abrió. Martín decía que no recordaba la carretera. Las antenas decían que el móvil viajó hacia allí. Martín decía que la alfombra se tiró semanas antes. Un vecino recordaba una alfombra en la madrugada. Y la madre de Clara, sin saberlo, había enviado el mensaje que quizá aceleró el error. Porque hay errores que nacen del pánico. Y si a las 2:17 alguien leyó que la madre iba a llamar a la policía, tal vez sintió que el tiempo se acababa. Tal vez hasta ese momento pensaba esperar, improvisar, construir una historia más sólida. Tal vez ese mensaje obligó a moverse. A coger el teléfono. A salir al garaje. A conducir hacia una zona apartada. A hacer deprisa lo que ya era terrible. Y cuando alguien actúa deprisa, deja rastros. Pero todavía faltaba el hallazgo que cambiaría el tono de la investigación. Faltaba una prueba que no dependiera solo de interpretaciones, ni de horarios, ni de contradicciones.
Faltaba algo que pudiera poner a Martín no solo cerca del teléfono, no solo cerca del camino, sino dentro de la verdad que intentaba enterrar. Y esa prueba no apareció en el piso. No apareció en el coche. No apareció en el teléfono de Clara. Apareció donde casi nadie estaba mirando todavía, en un lugar cotidiano, burocrático, gris. De esos que no parecen tener nada que ver con una desaparición hasta que alguien revisa el registro correcto y descubre que esa noche, mientras todos dormían, Martín había dejado una segunda huella en la oscuridad. La segunda huella no era una huella de zapato, ni una mancha, ni una imagen clara de una cámara. Era un registro administrativo, frío, automático, casi invisible. A las 2:38 de la madrugada, el coche de Martín había pasado por un lector de matrícula situado en la entrada de un polígono industrial. No era una cámara pensada para resolver crímenes. Era una de esas cámaras que se instalan para controlar accesos, para contar vehículos, para dejar constancia de entradas y salidas cuando nadie está mirando. Y precisamente por eso era tan poderosa. No tenía opinión. No recordaba mal. No se dejaba impresionar por una voz tranquila. Solo guardaba una matrícula, una hora y una dirección. Martín había dicho que no estuvo allí. Después había dicho que quizá tomó una carretera parecida. Después había dicho que no recordaba. Pero el registro era exacto. Su coche entró en el polígono a las 2:38. Salió a las 3:06. 28 minutos dentro. 28 minutos que no aparecían en ninguna de sus versiones. 28 minutos en una zona donde, según los datos del teléfono de Clara, la señal se debilitó hasta desaparecer. Y aquí la historia empezó a estrecharse. Ya no se trataba de una noche confusa. Se trataba de un tramo concreto, de una hora concreta, de un lugar concreto. Cuando los investigadores fueron al polígono, encontraron un paisaje completamente distinto al del barrio de Clara. Calles anchas, naves cerradas, luces intermitentes, solares vacíos, vallas metálicas, contenedores, caminos que se abrían hacia terrenos sin uso. De día, el lugar parecía feo y normal. De noche, debía parecer casi abandonado. Había pocas cámaras y muchas sombras. Un sitio donde alguien podía creer que no quedaría registro de nada. Pero incluso los lugares aparentemente muertos tienen memoria. Una cámara de carga en una nave cercana no apuntaba a la calle principal, pero captaba una esquina del camino por donde había pasado el coche. La imagen era mala, granulada, con destellos de farolas. Aún así, se veía un vehículo detenerse durante unos minutos. Una silueta bajaba. El maletero se abría. Luego la imagen se perdía en una zona oscura. No se podía identificar el rostro. No se podía ver qué sacaba o metía en el coche. Pero el horario coincidía. El modelo coincidía. La ruta coincidía. El teléfono de Clara había dejado de moverse poco después. Y entonces la pregunta ya no era si Martín había mentido. Eso estaba prácticamente claro. La pregunta era qué había hecho durante esos 28 minutos. Vale, hasta aquí tenemos una cadena. Clara entra en el edificio de Martín. No se la ve salir. El teléfono marca actividad de madrugada. El coche de Martín se mueve. Un lector lo sitúa cerca del último punto de señal. Una cámara lo muestra detenido con el maletero abierto. Él no lo cuenta. Luego lo niega. Luego no recuerda. Cada pieza por separado podía parecer discutible, pero juntas formaban una estructura que se volvía cada vez más difícil de derribar. La policía organizó una búsqueda más precisa alrededor del polígono. No era una zona fácil. Había parcelas privadas, descampados con basura, zanjas de obra.
caminos embarrados y pequeñas áreas de vegetación junto a un canal de drenaje. Los perros volvieron a marcar una zona cercana a una nave abandonada. Allí, entre restos de plástico, tierra removida y maleza aplastada, apareció algo que cambió la investigación. No fue Clara. Todavía no. Fue la carpeta azul. Estaba dañada, húmeda, medio enterrada bajo unas ramas. Dentro quedaban algunos papeles pelados por el agua, formularios de la clínica y una hoja con anotaciones de Clara. Nada de valor económico. Nada que justificara que alguien la hubiera robado. Pero era la misma carpeta que se la veía llevar al entrar en el edificio. La misma que Martín dijo que ella se llevó al marcharse. La misma que no apareció en su casa. Y ahora estaba allí, en el mismo entorno donde el coche de Martín había estado de madrugada y donde el teléfono de Clara había perdido señal. A veces un objeto pequeño tiene más fuerza que una frase. La carpeta no podía explicar todo, pero podía negar mucho. Negaba que Clara hubiera seguido su vida con normalidad después de salir del edificio. Negaba que la ruta de Martín fuera casual. Negaba que esos 28 minutos no importaran. Y sobre todo, colocaba una pertenencia de Clara en un punto que Martín no podía explicar sin hundir su propia versión. Cuando le comunicaron el hallazgo, Martín intentó mantener la calma. Dijo que Clara pudo haber ido allí por su cuenta. Dijo que quizá alguien más la había recogido. Dijo que la carpeta pudo caer del coche de otra persona. Pero cada explicación sonaba más débil que la anterior. ¿Por qué Clara, que no tenía relación con ese polígono, iría de madrugada a un lugar así después de desaparecer de las cámaras del edificio? ¿Por qué su teléfono seguiría una ruta compatible con el coche de Martín? ¿Por qué la carpeta aparecería justo cerca del punto donde él había ocultado su presencia? A partir de ese momento, los investigadores pidieron un análisis más profundo del vehículo. El coche ya había sido revisado, pero ahora se hizo con otra perspectiva. No buscaban solo señales visibles. Buscaban restos microscópicos, fibras, tierra, posibles transferencias entre el maletero, la carpeta y el terreno del polígono. También revisaron los neumáticos con detalle y compararon sedimentos. El barro encontrado en los bajos del coche presentaba características compatibles con la zona del camino agrícola. No era una coincidencia absoluta, porque muchas tierras pueden parecerse, pero sumaba. Todo sumaba. El teléfono de Clara seguía sin aparecer. Eso era importante. Si Martín lo había llevado hasta allí, ¿por qué no se encontró cerca de la carpeta? Podía haberlo destruido. Podía haberlo lanzado al agua. Podía haberlo dejado en otro punto para confundir. Los técnicos revisaron los últimos datos conocidos. La señal final se había registrado cerca del canal de drenaje, pero no exactamente donde apareció la carpeta. La diferencia era pequeña en un mapa, pero enorme en una búsqueda. Un teléfono puede caer en una cuneta, quedar bajo hojas, hundirse en barro o ser arrastrado por agua. Y aún así, mientras no apareciera, seguía funcionando como una sombra. Todos sabían que existía una última actividad. Nadie podía tocar todavía el aparato que la produjo. La familia de Clara recibió la noticia de la carpeta con una mezcla terrible de alivio y destrucción. Alivio porque por fin había algo. Destrucción porque ese algo confirmaba que la historia no iba hacia una desaparición voluntaria. La madre preguntó si habían encontrado a su hija. Nadie pudo responderle como ella necesitaba. Le dijeron que seguían buscando, que el hallazgo era importante, que no perdían la esperanza. Pero hay frases que se dicen porque no hay otras, y las familias lo perciben. El lenguaje oficial se vuelve suave cuando la realidad se vuelve insoportable. El interrogatorio más importante llegó después del hallazgo de la carpeta. Martín ya no parecía ofendido.
Parecía cansado. Tenía ojeras, hablaba más bajo, bebía agua constantemente. Los investigadores fueron colocando las piezas sobre la mesa de forma ordenada. Clara entrando al edificio. La cámara sin salida. El mensaje visto. La ruta del teléfono. El lector de matrículas. La cámara del polígono. La carpeta azul. La limpieza del piso. La alfombra desaparecida. El reloj parado. La fibra en el maletero. Cada dato tenía su momento. Cada dato cerraba una puerta. Martín escuchaba. A veces negaba con la cabeza. A veces decía que eso no demostraba nada. A veces repetía que Clara se había ido viva. Pero cada vez que lo decía, sonaba menos como un recuerdo y más como una frase aprendida. Los investigadores le preguntaron algo sencillo. Si Clara se fue viva, ¿por qué no aparece saliendo? Martín dijo que quizás salió por el garaje. Le recordaron que el garaje también tenía accesos visibles y que ningún vecino la vio. Le preguntaron por qué su coche fue al polígono. Dijo que conducía para calmarse. Le preguntaron por qué no lo dijo antes. Dijo que no pensó que fuera importante. Le preguntaron por qué la carpeta de Clara estaba allí. Se quedó en silencio. Ese silencio duró solo unos segundos, pero en una sala de interrogatorios unos segundos pueden abrir un abismo. Luego dijo que tal vez Clara subió al coche con él. Esa era una versión nueva. Según esta versión, Clara no se fue caminando, sino que él la llevó a dar una vuelta porque ella estaba alterada. Dijo que discutieron en el coche. Dijo que ella le pidió bajar cerca del polígono. Dijo que dejó la carpeta allí por accidente. Dijo que después él regresó a casa. Era una explicación improvisada, pero tenía un objetivo claro. Aceptar la ruta sin aceptar el crimen. Admitir un pedazo de verdad para proteger el centro de la mentira. Pero esa nueva versión chocaba con demasiadas cosas. Si Clara subió viva al coche, ¿por qué no llevó su teléfono hasta el final de la ruta de forma coherente? ¿Por qué no volvió a conectarse después? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué la carpeta apareció medio enterrada? ¿Por qué Martín no llamó a nadie cuando supuestamente la dejó sola de madrugada en un polígono? Y sobre todo, ¿por qué había esperado días para contar algo tan importante? En ese punto, la investigación ya trabajaba con una hipótesis principal. Clara fue al piso de Martín para recoger cosas o hablar. Allí ocurrió una discusión. En algún momento, la situación escaló. Después, Martín intentó construir la idea de que ella se había marchado. Pero la cámara lo contradijo. Más tarde, al leer el mensaje de la madre anunciando que llamaría a la policía, se sintió acorralado. Cogió el teléfono y pertenencias de Clara, bajó al garaje, movió el coche y fue al polígono para deshacerse de objetos o para ocultar rastros. Esa era la hipótesis. Todavía faltaba demostrarla de manera sólida. Todavía faltaba encontrar a Clara. Las búsquedas continuaron durante días. El canal de drenaje se revisó por tramos. Se retiraron ramas, basura, objetos oxidados. Aparecieron botellas, plásticos, una rueda vieja, trozos de tela que no tenían relación. Cada hallazgo falso golpeaba al equipo. En las búsquedas de personas desaparecidas, todo puede ser algo hasta que se demuestra que no es nada. Un pedazo de tela puede detener la respiración de todos. Una bolsa puede hacer que una madre se siente porque las piernas no le responden. Y luego resulta no serlo. Y hay que seguir. El teléfono apareció al quinto día de búsqueda en el canal, a unos cientos de metros de la carpeta. Estaba dañado, cubierto de barro, pero no destruido por completo. Para la familia, fue otro golpe.
Para los investigadores, una oportunidad. El dispositivo fue enviado a análisis forense. La pregunta central era simple. ¿Qué había ocurrido a las 2:17? ¿Se había desbloqueado el móvil? ¿Se había abierto la aplicación? ¿Se había leído el mensaje desde el propio dispositivo? ¿Había intentos de borrar datos? El aparato podía estar dañado, pero incluso un teléfono dañado a veces conserva fragmentos suficientes para hablar. El análisis no fue inmediato. Había humedad, golpes, barro dentro de las ranuras, una pantalla que apenas respondía y una memoria que debía preservarse sin contaminar nada. Los técnicos trabajaron con una copia del contenido posible, extrayendo registros, comparando horas, separando lo que era actividad automática de lo que requería una mano humana. Y mientras ese trabajo avanzaba, la investigación quedó suspendida en un punto extraño. Ya no estaban a oscuras, pero todavía no tenían la luz completa. Sabían que el teléfono era la llave. Sabían que dentro podía estar la respuesta al último visto. Y sabían también que, si ese registro demostraba una interacción manual, la historia de Martín se rompería por el lugar más pequeño, por el gesto más cotidiano, por una pantalla que alguien creyó controlar en plena madrugada. Los técnicos no buscaban una escena completa dentro del teléfono. Buscaban algo más humilde y más decisivo. Una secuencia. Una hora. Una acción que pudiera separar lo automático de lo humano. Porque un móvil puede encender la pantalla por una notificación. Puede conectarse a una antena sin que nadie lo toque. Puede recibir mensajes mientras está dentro de un bolsillo, dentro de un bolso o incluso dentro de un coche aparado. Pero leer un mensaje, abrir una conversación, desplazarse por una pantalla o intentar borrar una aplicación deja rastros distintos. Rastros pequeños, sí, pero rastros. El primer informe preliminar llegó con prudencia. No decía todavía que Martín hubiera usado el teléfono. No decía quién lo había tocado. Decía algo más técnico y por eso mismo, más difícil de discutir. A las 2:16 de la madrugada, el dispositivo de Clara había salido de un estado de reposo. A las 2:17, se abrió la aplicación de mensajería. A esa misma hora, la conversación con su madre pasó a estado leído. Unos segundos después, hubo un intento de acceder a los ajustes de ubicación. Luego la pantalla volvió a pararse. Esto es importante. No era una conexión automática. No era solo una notificación entrando. Alguien interactuó con el teléfono. Y aquí la historia se vuelve más estrecha todavía. Porque si alguien tocó el teléfono de Clara a las 2:17, había que preguntarse dónde estaba Clara en ese momento. Martín decía que ella se había ido horas antes. Luego dijo que quizá la llevó a dar una vuelta. Luego dijo que la dejó cerca del polígono. Pero el teléfono mostraba actividad antes de que el coche llegara a esa zona. Es decir, alguien vio el mensaje de la madre cuando el móvil todavía estaba cerca del edificio en los primeros minutos del desplazamiento. Y pocos minutos después, el coche de Martín aparecía en ruta. El orden importaba. Primero el aviso de la madre. Después el movimiento. Primero el miedo a la policía. Después la salida. Vale, hasta aquí tenemos algo que parece casi invisible, pero que cambia el corazón del caso. Si Clara hubiera estado viva, consciente y libre a las 2:17, habría leído que su madre estaba preocupada y que iba a llamar a la policía. Lo lógico habría sido responder. Lo lógico habría sido decir estoy bien, no harás nada, ahora te llamo, cualquier cosa. Incluso si estuviera enfadada, incluso si quisiera estar sola, incluso si no quisiera explicar dónde estaba, una respuesta mínima habría detenido la alarma. Pero no hubo respuesta. Solo lectura. Solo silencio.
Y ese silencio ya no era una ausencia normal. Era una señal. El análisis también mostró otro detalle. Antes de las 2:17, hubo varios intentos fallidos de desbloqueo. No demasiados, pero suficientes para llamar la atención. El móvil de Clara se desbloqueaba con código y reconocimiento facial. El reconocimiento facial no había funcionado. Después se introdujo el código correcto. Esto abrió una pregunta durísima. ¿Quién conocía el código de Clara? Según su familia, pocas personas. Según una amiga, Martín lo había sabido durante la relación. Clara lo cambió meses antes, pero no estaba claro si volvió a usar una combinación que él pudiera adivinar. Los investigadores no podían afirmar que él conociera el código sin más. Pero sí podían decir que alguien logró entrar. Y que esa entrada ocurrió en la ventana exacta en que la madre anunciaba que llamaría a la policía. Martín, cuando se le preguntó por el código, negó saberlo. Dijo que Clara era muy reservada con esas cosas. Pero una amiga entregó capturas de conversaciones antiguas donde Clara bromeaba con que tenía que cambiar sus claves porque Martín siempre las adivinaba. No era una prueba directa, pero añadía contexto. Y en los casos de control dentro de una relación, el contexto no sustituye a la evidencia, pero ayuda a entender por qué ciertas evidencias existen. Si una persona ha vigilado antes el último visto, si ha discutido por mensajes no contestados, si ha intentado acceder a un teléfono, entonces no resulta tan extraño que, en una noche de pánico, vuelva a hacer lo mismo. El teléfono también reveló un intento de borrar el historial de ubicaciones, aunque incompleto. Alguien había entrado en ajustes, había navegado por opciones, pero no terminó el proceso o no supo hacerlo bien. Esto era casi una escena psicológica. Alguien con urgencia. Alguien que entiende lo suficiente para saber que el teléfono puede delatar, pero no lo suficiente para borrar todo sin dejar huella. Esa es la imperfección. El criminal no tiene que ser torpe en todo. Basta con que sea torpe en una sola cosa. Basta con que crea que borrar es desaparecer. Pero borrar también es una acción. Y una acción deja un antes y un después. La policía volvió a reconstruir la noche minuto a minuto. A las 8:58, Clara entra al edificio. Entre las 9 y las 11, varios vecinos escuchan movimientos. Cerca de medianoche, Martín es visto en el garaje. A la 1:59, la madre envía el mensaje que menciona a la policía. A las 2:17, el mensaje es visto desde el móvil de Clara. Poco después, el dispositivo se desplaza. A las 2:38, el coche entra en el polígono. A las 3:06, sale. Después, la señal se pierde. Esa cronología no contaba todavía qué pasó dentro del piso, pero dejaba cada vez menos espacio para una desaparición voluntaria. Aún así, faltaba lo más doloroso. Faltaba Clara. Las búsquedas continuaron alrededor del canal y de una zona de naves abandonadas. El hallazgo del teléfono había desplazado la atención hacia un tramo concreto, pero los terrenos estaban llenos de rincones. Una persona puede quedar oculta a pocos metros de un camino si hay maleza, escombros o cambios de nivel. Los equipos revisaron pozos, contenedores, zanjas, antiguas parcelas valladas. También se pidió ayuda a operarios municipales que conocían los drenajes y accesos secundarios. En esas búsquedas, la esperanza se convierte en una herramienta extraña. Se necesita para seguir, pero cada paso puede destruirla. Fue un operario quien recordó una zona poco transitada detrás de una nave sin actividad. Había un antiguo depósito de agua, una estructura baja rodeada de hierbas altas, donde a veces se acumulaban bolsas arrastradas por el viento. No estaba lejos del canal, pero quedaba fuera del primer recorrido porque el acceso era malo y la valla estaba parcialmente caída.
Cuando los agentes entraron, notaron tierra removida cerca de una pared lateral. No era un enterramiento profundo. Era más bien un intento apresurado de ocultación con tierra, ramas y restos de plástico. La clase de ocultación que no nace de un plan largo, sino de una noche que se descontrola. Allí encontraron restos que confirmaron el peor temor de la familia. No hace falta detenerse en detalles morbosos. No aportan nada. Lo importante es decir que la búsqueda terminó y que, con ella, terminó también la posibilidad de que Clara estuviera escondida, molesta, huyendo o empezando una vida nueva. Clara no se había ido. A Clara la habían llevado allí. Y ese cambio de verbo lo cambia todo. No desapareció. Fue desaparecida. No eligió el silencio. Se lo impusieron. La noticia golpeó al barrio como una ola. Personas que apenas la conocían dejaron flores cerca del portal. Compañeros de la clínica colocaron una foto en la entrada. Su madre no quiso hablar con los medios. Su padre solo pidió que no se convirtiera a su hija en un espectáculo. Ese pedido debería estar siempre en el centro de historias como esta. Porque el True Crime puede analizar errores, pruebas y contradicciones, pero nunca debería olvidar que detrás de cada dato hay una vida que no volvió a su rutina. Clara no era el último visto. No era la carpeta azul. No era una cámara. Era una persona con planes sencillos, con una comida familiar pendiente, con una carpeta de trabajo en la mano y una noche que no debía haber terminado así. La autopsia confirmó que la muerte había ocurrido en una ventana compatible con la noche de la desaparición. Los detalles se manejaron con cautela, pero el informe apuntaba a una muerte violenta. No había elementos que sostuvieran la idea de una marcha voluntaria ni de un abandono con vida en el polígono. También se encontraron fibras y restos compatibles con el entorno donde apareció el cuerpo y con materiales localizados en el coche. Cada nuevo informe iba reduciendo la posibilidad de que Martín explicara el caso como una discusión que terminó con Clara bajándose del vehículo. La evidencia ya no hablaba de abandono. Hablaba de traslado. Hablaba de ocultación. Hablaba de una cadena de decisiones tomadas después de la muerte. Martín fue detenido formalmente poco después. La imagen de su traslado salió en varios medios. Caminaba con la cabeza baja, rodeado de agentes, mientras algunas personas gritaban desde la calle. Es fácil dejarse llevar por esa imagen y pensar que ahí termina la historia. Pero no, una detención no es un cierre. Es el inicio de otra fase, quizá menos cinematográfica, pero igual de importante. La fase donde todo lo que parece evidente debe ser probado. Donde las intuiciones se convierten en informes. Donde las emociones de una familia deben entrar en una sala fría, con abogados, peritos, fechas y palabras medidas. En su primera declaración tras la detención, Martín no confesó. Cambió otra vez su versión. Dijo que Clara había muerto accidentalmente durante una discusión. Dijo que ella lo empujó, que él la apartó, que cayó mal. Dijo que entró en pánico. Dijo que no llamó a emergencias porque pensó que nadie le creería. Dijo que la quería. Esa frase apareció varias veces. La quería. Pero querer a alguien no explica ocultar un cuerpo. No explica tirar un teléfono o un canal. No explica borrar ubicaciones. No explica mentir a una madre mientras buscaba a su hija. No explica construir mensajes para fingir preocupación. El amor, cuando se usa como excusa para cubrir la violencia, deja de ser amor y se convierte en coartada emocional. Los investigadores escucharon esa versión con atención, porque incluso una mentira parcial puede contener datos útiles. Según Martín, la discusión empezó cuando Clara le dijo que no quería volver a verlo a solas. Él dijo que ella había ido a recoger sus cosas y que hablaron del pasado.
Afirmó que Clara estaba fría, distante, y que eso lo enfureció. La palabra enfureció fue una de las pocas que sonó verdadera. Después intentó suavizarla. Dijo que se alteró, que perdió el control, que todo fue muy rápido. Pero la escena que describía no encajaba del todo con la evidencia. Había señales de limpieza, movimiento de objetos, una alfombra desaparecida, actividad del teléfono, traslado al polígono. Incluso si la muerte hubiera ocurrido durante una discusión, todo lo posterior mostraba conciencia de culpa. Tiempo para pensar. Tiempo para ocultar. Tiempo para decidir no pedir ayuda. Los técnicos no buscaban una escena completa dentro del teléfono. Buscaban algo más humilde y más decisivo. Una secuencia. Una hora. Una acción que pudiera separar lo automático de lo humano. Porque un móvil puede encender la pantalla por una notificación. Puede conectarse a una antena sin que nadie lo toque. Puede recibir mensajes mientras está dentro de un bolsillo, dentro de un bolso o incluso dentro de un coche aparado. Pero leer un mensaje, abrir una conversación, desplazarse por una pantalla o intentar borrar una aplicación deja rastros distintos. Rastros pequeños, sí, pero rastros. El primer informe preliminar llevó con prudencia. No decía todavía que Martín hubiera usado el teléfono. No decía quién lo había tocado. Decía algo más técnico y por eso mismo, más difícil de discutir. A las 2:16 de la madrugada, el dispositivo de Clara había salido de un estado de reposo. A las 2:17, se abrió la aplicación de mensajería. A esa misma hora, la conversación con su madre pasó a estado leído. Unos segundos después, hubo un intento de acceder a los ajustes de ubicación. Luego la pantalla volvió a pararse. Esto es importante. No era una conexión automática. No era solo una notificación entrando. Alguien interactuó con el teléfono. Y aquí la historia se vuelve más estrecha todavía. Porque si alguien tocó el teléfono de Clara a las 2:17, había que preguntarse dónde estaba Clara en ese momento. Martín decía que ella se había ido horas antes. Luego dijo que quizá la llevó a dar una vuelta. Luego dijo que la dejó cerca del polígono. Pero el teléfono mostraba actividad antes de que el coche llegara a esa zona. Es decir, alguien vio el mensaje de la madre cuando el móvil todavía estaba cerca del edificio en los primeros minutos del desplazamiento. Y pocos minutos después, el coche de Martín aparecía en ruta. El orden importaba. Primero el aviso de la madre. Después el movimiento. Primero el miedo a la policía. Después la salida. Vale, hasta aquí tenemos algo que parece casi invisible, pero que cambia el corazón del caso. Si Clara hubiera estado viva, consciente y libre a las 2:17, habría leído que su madre estaba preocupada y que iba a llamar a la policía. Lo lógico habría sido responder. Lo lógico habría sido decir estoy bien, no harás nada, ahora te llamo, cualquier cosa. Incluso si estuviera enfadada, incluso si quisiera estar sola, incluso si no quisiera explicar dónde estaba, una respuesta mínima habría detenido la alarma. Pero no hubo respuesta. Solo lectura. Solo silencio. Y ese silencio ya no era una ausencia normal. Era una señal. El análisis también mostró otro detalle. Antes de las 2:17, hubo varios intentos fallidos de desbloqueo. No demasiados, pero suficientes para llamar la atención. El móvil de Clara se desbloqueaba con código y reconocimiento facial. El reconocimiento facial no había funcionado. Después se introdujo el código correcto. Esto abrió una pregunta durísima. ¿Quién conocía el código de Clara? Según su familia, pocas personas. Según una amiga, Martín lo había sabido durante la relación.
Clara lo cambió meses antes, pero no estaba claro si volvió a usar una combinación que él pudiera adivinar. Los investigadores no podían afirmar que él conociera el código sin más, pero sí podían decir que alguien logró entrar, y que esa entrada ocurrió en la ventana exacta en que la madre anunciaba que llamaría a la policía. Martín, cuando se le preguntó por el código, negó saberlo. Dijo que Clara era muy reservada con esas cosas. Pero una amiga entregó capturas de conversaciones antiguas donde Clara bromeaba con que tenía que cambiar sus claves porque Martín siempre las adivinaba. No era una prueba directa, pero añadía contexto. Y en los casos de control dentro de una relación, el contexto no sustituye a la evidencia, pero ayuda a entender por qué ciertas evidencias existen. Si una persona ha vigilado antes el último visto, si ha discutido por mensajes no contestados, si ha intentado acceder a un teléfono, entonces no resulta tan extraño que, en una noche de pánico, vuelva a hacer lo mismo. El teléfono también reveló un intento de borrar el historial de ubicaciones, aunque incompleto. Alguien había entrado en ajustes, había navegado por opciones, pero no terminó el proceso o no supo hacerlo bien. Esto era casi una escena psicológica. Alguien con urgencia. Alguien que entiende lo suficiente para saber que el teléfono puede delatar, pero no lo suficiente para borrar todo sin dejar huella. Esa es la imperfección. El criminal no tiene que ser torpe en todo. Basta con que sea torpe en una sola cosa. Basta con que crea que borrar es desaparecer. Pero borrar también es una acción. Y una acción deja un antes y un después. La policía volvió a reconstruir la noche minuto a minuto. A las 8:58, Clara entra al edificio. Entre las 9 y las 11, varios vecinos escuchan movimientos. Cerca de medianoche, Martín es visto en el garaje. A la 1:59, la madre envía el mensaje que menciona a la policía. A las 2:17, el mensaje es visto desde el móvil de Clara. Poco después, el dispositivo se desplaza. A las 2:38, el coche entra en el polígono. A las 3:06, sale. Después, la señal se pierde. Esa cronología no contaba todavía qué pasó dentro del piso, pero dejaba cada vez menos espacio para una desaparición voluntaria. Aún así, faltaba lo más doloroso. Faltaba Clara. Las búsquedas continuaron alrededor del canal y de una zona de naves abandonadas. El hallazgo del teléfono había desplazado la atención hacia un tramo concreto, pero los terrenos estaban llenos de rincones. Una persona puede quedar oculta a pocos metros de un camino si hay maleza, escombros o cambios de nivel. Los equipos revisaron pozos, contenedores, zanjas, antiguas parcelas valladas. También se pidió ayuda a operarios municipales que conocían los drenajes y accesos secundarios. En esas búsquedas, la esperanza se convierte en una herramienta extraña. Se necesita para seguir, pero cada paso puede destruirla. Fue un operario quien recordó una zona poco transitada detrás de una nave sin actividad. Había un antiguo depósito de agua, una estructura baja rodeada de hierbas altas, donde a veces se acumulaban bolsas arrastradas por el viento. No estaba lejos del canal, pero quedaba fuera del primer recorrido porque el acceso era malo y la valla estaba parcialmente caída. Cuando los agentes entraron, notaron tierra removida cerca de una pared lateral. No era un enterramiento profundo. Era más bien un intento apresurado de ocultación con tierra, ramas y restos de plástico. La clase de ocultación que no nace de un plan largo, sino de una noche que se descontrola. Allí encontraron restos que confirmaron el peor temor de la familia. No hace falta detenerse en detalles morbosos. No aportan nada. Lo importante es decir que la búsqueda terminó y que, con ella, terminó también la posibilidad de que Clara estuviera escondida, molesta, huyendo o empezando una vida nueva. Clara no se había ido. A Clara la habían llevado allí.
Y ese cambio de verbo lo cambia todo. No desapareció. Fue desaparecida. No eligió el silencio. Se lo impusieron. La noticia golpeó al barrio como una ola. Personas que apenas la conocían dejaron flores cerca del portal. Compañeros de la clínica colocaron una foto en la entrada. Su madre no quiso hablar con los medios. Su padre solo pidió que no se convirtiera a su hija en un espectáculo. Ese pedido debería estar siempre en el centro de historias como esta. Porque el true crime puede analizar errores, pruebas y contradicciones, pero nunca debería olvidar que detrás de cada dato hay una vida que no volvió a su rutina. Clara no era el último visto. No era la carpeta azul. No era una cámara. Era una persona con planes sencillos, con una comida familiar pendiente, con una carpeta de trabajo en la mano y una noche que no debía haber terminado así. La autopsia confirmó que la muerte había ocurrido en una ventana compatible con la noche de la desaparición. Los detalles se manejaron con cautela, pero el informe apuntaba a una muerte violenta. No había elementos que sostuvieran la idea de una marcha voluntaria ni de un abandono con vida en el polígono. También se encontraron fibras y restos compatibles con el entorno donde apareció el cuerpo y con materiales localizados en el coche. Cada nuevo informe iba reduciendo la posibilidad de que Martín explicara el caso como una discusión que terminó con Clara bajándose del vehículo. La evidencia ya no hablaba de abandono. Hablaba de traslado. Hablaba de ocultación. Hablaba de una cadena de decisiones tomadas después de la muerte. Martín fue detenido formalmente poco después. La imagen de su traslado salió en varios medios. Caminaba con la cabeza baja, rodeado de agentes, mientras algunas personas gritaban desde la calle. Es fácil dejarse llevar por esa imagen y pensar que ahí termina la historia. Pero no, una detención no es un cierre. Es el inicio de otra fase, quizá menos cinematográfica, pero igual de importante. La fase donde todo lo que parece evidente debe ser probado. Donde las intuiciones se convierten en informes. Donde las emociones de una familia deben entrar en una sala fría, con abogados, peritos, fechas y palabras medidas. En su primera declaración tras la detención, Martín no confesó. Cambió otra vez su versión. Dijo que Clara había muerto accidentalmente durante una discusión. Dijo que ella lo empujó, que él la apartó, que cayó mal. Dijo que entró en pánico. Dijo que no llamó a emergencias porque pensó que nadie le creería. Dijo que la quería. Esa frase apareció varias veces. La quería. Pero querer a alguien no explica ocultar un cuerpo. No explica tirar un teléfono o un canal. No explica borrar ubicaciones. No explica mentir a una madre mientras buscaba a su hija. No explica construir mensajes para fingir preocupación. El amor, cuando se usa como excusa para cubrir la violencia, deja de ser amor y se convierte en coartada emocional. Los investigadores escucharon esa versión con atención, porque incluso una mentira parcial puede contener datos útiles. Según Martín, la discusión empezó cuando Clara le dijo que no quería volver a verlo a solas. Él dijo que ella había ido a recoger sus cosas y que hablaron del pasado. Afirmó que Clara estaba fría, distante, y que eso lo enfureció. La palabra enfureció fue una de las pocas que sonó verdadera. Después intentó suavizarla. Dijo que se alteró, que perdió el control, que todo fue muy rápido. Pero la escena que describía no encajaba del todo con la evidencia. Había señales de limpieza, movimiento de objetos, una alfombra desaparecida, actividad del teléfono, traslado al polígono. Incluso si la muerte hubiera ocurrido durante una discusión, todo lo posterior mostraba conciencia de culpa. Tiempo para pensar. Tiempo para ocultar. Tiempo para decidir no pedir ayuda.
La defensa intentó construir su estrategia alrededor de una sola idea. Un accidente, un arrebato, una noche que se torció. Querían separar la muerte de Clara de todo lo que ocurrió después, como si el traslado, la limpieza y el teléfono fueran actos de pánico y no parte de la misma violencia. Pero el problema para Martín era que el caso no descansaba en una sola prueba. No había una pieza mágica que lo explicara todo. Había muchas piezas pequeñas, y todas apuntaban hacia el mismo lugar. Una prueba aislada puede tener una explicación alternativa, pero una cadena entera exige demasiadas casualidades. La fiscalía presentó esa cadena con calma. Primero, la relación previa. No para convertir el pasado en sentencia, sino para explicar el contexto de control. Los mensajes antiguos donde Clara hablaba de cambiar contraseñas. Las amigas que recordaban discusiones por la última conexión. La madre que notó miedo en la voz de su hija. Después, la cronología de la noche. La salida del trabajo, el café, la llamada de Martín, la entrada al edificio, la ausencia de salida. Luego, el teléfono. Los intentos de desbloqueo, el mensaje marcado como leído, la entrada en ajustes de ubicación. Más tarde, el coche. El lector de matrículas, la cámara del polígono, el maletero abierto, la tierra compatible, la fibra azul. Finalmente, los hallazgos. La carpeta, el teléfono, el lugar donde apareció Clara. Cada punto era sencillo de entender. Clara entra. Clara no sale. El teléfono se activa. El coche se mueve. Los objetos aparecen donde Martín estuvo. Él miente. Luego cambia. Luego adapta. Esa era la historia. No necesitaba adornos. La realidad ya era bastante dura. La defensa insistió en que Martín estaba alterado, que no pensaba con claridad, que el miedo lo llevó a actuar de forma absurda. Pero los peritos explicaron algo importante. Borrar rastros de ubicación, aunque fuera mal, no era un gesto aleatorio. Limpiar una zona concreta del piso no era un movimiento sin sentido. Deshacerse del teléfono y de la carpeta no era una reacción confusa, sino un intento de cortar vínculos entre Clara, el piso, el coche y el polígono. Incluso sus mensajes posteriores, esos mensajes donde fingía no saber nada, fueron interpretados como una forma de fabricar distancia. Un escenario para que otros lo vieran como alguien preocupado y no como la última persona con ella. Uno de los momentos más duros fue la declaración de la madre. No habló de datos técnicos. No habló de antenas ni de cámaras. Habló de su hija. De cómo Clara siempre avisaba si se retrasaba. De cómo la comida del domingo quedó esperando sobre una mesa que nunca volvió a ser la misma. Y habló del mensaje. Dijo que durante días se torturó pensando que quizá Clara lo había leído y no había podido contestar. Dijo que después, cuando supo que probablemente otra persona había abierto el móvil, sintió una mezcla de rabia y asco difícil de explicar. Porque aquel visto, que al principio parecía una esperanza mínima, se convirtió en una burla cruel. Alguien había visto su miedo en tiempo real. Y eligió callar. La sala quedó en silencio. Hay silencios que no aparecen en los expedientes, pero pesan más que muchas pruebas. El silencio de una madre que entiende que su último intento de proteger a su hija fue leído por la persona que intentaba ocultar lo ocurrido. El silencio de un padre que baja la cabeza porque no quiere llorar delante de desconocidos. El silencio de amigas que recuerdan conversaciones a las que no dieron suficiente importancia porque nadie les enseñó a reconocer el peligro cuando todavía parece solo una relación difícil. La sentencia no se construyó sobre una confesión plena. Martín nunca entregó una verdad completa. Admitió partes cuando ya no podía negarlas. Reconoció haber estado en el polígono cuando el lector de matrículas lo hizo inevitable.
Reconoció haber tocado el teléfono cuando el informe forense lo dejó sin margen. Reconoció haber movido objetos cuando la carpeta apareció. Pero cada reconocimiento venía acompañado de una excusa. No sabía lo que hacía. Estaba en shock. Pensó que Clara ya no tenía ayuda posible. Tuvo miedo. La fiscalía respondió con una idea simple. El miedo no explica mentir durante días a una familia que buscaba. El miedo no explica intentar borrar una ruta. El miedo no explica fabricar una salida que las cámaras nunca registraron. Finalmente, el tribunal consideró probado que Clara murió en el entorno del piso de Martín y que él, lejos de pedir ayuda, desarrolló una serie de actos destinados a ocultar lo ocurrido y desviar la investigación. La condena recogió la importancia de los indicios concatenados, esa expresión tan fría para describir algo tan humano. Indicios concatenados. En otras palabras, pequeñas verdades agarradas unas a otras hasta formar una verdad grande. El último visto no fue la única prueba, pero sí fue la grieta inicial. El punto donde la versión de Martín empezó a no sostenerse. Ese minuto, las 2:17, quedó marcado como el instante en que el criminal creyó estar controlando la historia y, sin saberlo, empezó a perderla. Porque el error de Martín no fue solo usar el teléfono. Fue pensar que el teléfono era una herramienta suya. Pensar que podía entrar, mirar, borrar, mover, apagar y que todo desaparecería detrás de un gesto rápido. Pero la tecnología tiene una memoria extraña. No siempre conserva lo que queremos, pero a veces conserva justo lo que alguien intenta ocultar. Un acceso. Una lectura. Un intento fallido. Un recorrido entre antenas. Un objeto que aparece a unos metros de donde la señal murió. Y aquí queda una de las preguntas más incómodas. ¿Qué habría pasado si la madre de Clara no hubiera insistido tanto? ¿Qué habría pasado si el mensaje visto se hubiera interpretado como señal de que Clara estaba viva y quería estar sola? ¿Qué habría pasado si la cámara del edificio se hubiera revisado tarde? Si el lector de matrículas hubiera borrado el registro, si la carpeta no hubiera aparecido, si el teléfono hubiera quedado destruido del todo. La verdad, a veces, depende de márgenes muy estrechos. Unas horas. Un archivo que no se borra. Una cámara que sí funciona. Una persona que no acepta la explicación fácil. Es fácil decirlo después. Esa frase también es cierta. Después, todo parece evidente. Después, la carpeta azul brilla en la memoria. Después, el reloj parado parece gritar. Después, el último visto ya no parece esperanza sino trampa. Pero el trabajo de aprender de estos casos consiste precisamente en mirar hacia atrás sin usarlo solo para condenar, sino para mejorar. ¿Qué señales podemos tomar más en serio? ¿Qué preguntas hay que hacer antes? ¿Cuántas veces el silencio de una persona se interpreta como decisión cuando en realidad es imposibilidad? Hay algo profundamente triste en que el último rastro digital de una persona sea una conversación con su madre. No una despedida, no una explicación, no una frase elegida. Solo un mensaje leído por manos ajenas. Un mensaje que preguntaba si estaba bien. Una madre al otro lado, mirando la pantalla, sintiendo durante unos segundos que quizás su hija acababa de verlo. Ese instante debió contener una chispa de alivio. Si lo ha visto, tal vez responde. Si lo ha visto, tal vez está viva. Si lo ha visto, tal vez todo esto es un malentendido. Y luego, nada. El vacío. La peor respuesta posible. Por eso este caso encaja también en crímenes imperfectos. No porque el crimen tenga algo de ingenioso, sino porque muestra lo contrario. Muestra la fragilidad de una mentira cuando se enfrenta a detalles persistentes. Martín intentó construir una historia de salida, distancia y desconocimiento.
Pero olvidó que la salida debía verse. Olvidó que su coche podía quedar registrado. Olvidó que una carpeta no se evapora. Olvidó que un teléfono no solo muestra mensajes, también guarda acciones. Olvidó que una madre no deja de insistir. Olvidó que el silencio también puede ser una prueba cuando todo alrededor demuestra que no debería haber silencio. Clara no volvió, y ninguna condena repara eso. Esta parte hay que decirla sin adornos. La justicia puede nombrar responsabilidades, puede imponer años, puede dejar constancia de lo probado, pero no devuelve una silla a la mesa del domingo. No devuelve las llamadas que una madre seguirá queriendo hacer. No devuelve la sensación de seguridad a quienes compartieron una vida con ella. La sentencia marca un punto, no una cura. Después quedan fechas, cumpleaños, objetos borrados, rutas que se evitan, canciones que duelen, preguntas que ya tienen respuesta legal pero siguen doliendo igual. El último visto de Clara no fue una respuesta. Fue una señal rota. Una luz mínima en medio de una oscuridad enorme. Durante unas horas, tal vez pareció indicar que ella seguía allí, al otro lado de la pantalla. Después se convirtió en lo contrario. En la prueba de que alguien había cruzado una línea más. No solo le arrebató la voz, también intentó usar su silencio. No solo ocultó lo ocurrido, también quiso hacer creer que Clara elegía no hablar. Esa es una de las formas más crueles de manipulación. Convertir la ausencia de una persona en parte de la mentira. Pero al final, la mentira no pudo sostenerse. No por una confesión noble. No por arrepentimiento. No por un giro milagroso. Se rompió por acumulación. Por la madre que escribió. Por el mensaje leído. Por la cámara que no vio salir a Clara. Por el lector que sí vio pasar el coche. Por la carpeta azul bajo la tierra húmeda. Por el teléfono en el canal. Por los registros diminutos que sobrevivieron al barro. Por todas esas cosas que Martín creyó secundarias y que terminaron hablando más claro que él. Esa es la paradoja de los crímenes imperfectos. Quien comete el crimen suele pensar en lo grande. En el cuerpo, en la coartada, en la escena principal. Pero la verdad muchas veces se esconde en lo pequeño. En un minuto concreto. En una palabra marcada como leída. En una fibra. En una contradicción sobre un reloj. En una ruta que no se borra. Y cuando esas pequeñas verdades se encuentran, dejan de ser pequeñas. Se convierten en una voz. La voz de Clara no pudo responder a aquel mensaje. Pero su historia sí respondió de otra forma. Respondió a través de los datos, de los objetos, de las personas que se negaron a aceptar una versión cómoda. Respondió diciendo que no se había ido. Que no había elegido desaparecer. Que no había leído a su madre para luego abandonar el mundo sin explicación. Alguien más lo hizo. Alguien más tomó su teléfono. Alguien más quiso escribir el final por ella. Y ese final no le pertenecía. Lo que queda, más allá del morbo, es una historia de señales ignoradas, de control disfrazado de amor, de una investigación que tuvo que corregirse mientras el tiempo se escapaba. Y de un error mínimo que abrió la puerta a la verdad. Un visto sin respuesta. Un gesto de segundos. Una pantalla iluminada en la madrugada. A veces, la justicia empieza así, no con una gran revelación, sino con una madre mirando su teléfono y entendiendo que algo no está bien. Clara merecía llegar a casa. Merecía contestar ese mensaje. Merecía sentarse el domingo a comer con su familia. Merecía que una ruptura fuera solo una ruptura, no una amenaza. Y aunque la sentencia nombró lo ocurrido, aunque el caso encontró una respuesta, la parte más importante sigue siendo esa. Recordar que detrás de cada prueba había una vida interrumpida,
y que detrás de cada error del criminal hubo una verdad que se negó a desaparecer. Porque al final, Martín intentó borrar una noche entera. Intentó borrar una ruta, una conversación, una presencia. Pero no pudo borrar el tiempo. No pudo borrar las 2:17. No pudo borrar el último visto. Y en ese pequeño punto luminoso, en esa marca aparentemente insignificante, empezó a caerse toda su mentira.